Esta mañana vamos a empezar los sermones acerca de los maridos, los hombres en la familia. Y estamos en versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y el contexto obviamente es cómo podemos vivir honrablemente entre los gentiles. ¿Cómo podemos vivir con conducta honrable entre los gentiles? Pues Pedro ha hablado acerca de sujetarnos a los magistrados, sujetarnos a nuestros empleadores. Las esposas se sujetan a su propio marido, y ahora los maridos también reciben instrucciones acerca de cómo vivir correctamente y honrablemente en este mundo para la gloria de Dios. Leamos el texto, que es solamente un versículo para los hombres, pero será unos sermones. Y esto es la palabra de Dios. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Ustedes, maridos, de la misma manera, vivan con ellas, con sus esposas o su esposa, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Pedro dice que un marido, un esposo, debe vivir con su esposa con comprensión o según entendimiento, con ciertas cosas en la mente. Y es una verdad común que uno tiene que saber cómo hacer algo para hacerlo bien. Todos nosotros hemos cantado a capela. ¿Por qué nadie tocó el piano? Porque pues no sabemos tocar el piano. Yo podría tocarlo, pero no sé tocarlo. ¿Me entienden? Entonces, para hacer algo correctamente, uno necesita conocimiento. Todos nosotros podemos tocar el piano, pero no sabemos tocar el piano. El conocimiento precede las acciones correctas. Entonces, cualquier hombre puede ser un esposo, cualquier hombre puede ser un marido, pero un hombre con entendimiento, con conocimiento, con comprensión, será un buen esposo, un marido quien vive según las instrucciones y la palabra de Dios. Entonces, hay muchos maridos, pero pocos con comprensión, ¿verdad? ¿Me entienden? No todos maridos viven con sus esposas con comprensión. Y lo digo así para decir que esto será la estructura de los sermones. ¿Qué es que necesitamos saber como maridos para vivir con nuestra esposa con comprensión? Queremos comprender, queremos el conocimiento necesario para vivir con nuestras esposas correctamente. Y entonces, este sermón trata de 3 cosas que un marido debe entender o comprender para entonces vivir con su esposa en una manera que honra al Señor y obedece la voluntad de Dios. En primer lugar, entonces, hermanos, nosotros, si eres un marido, tú tienes que entender o comprender que tú eres primero en el orden. Tú eres primero en el orden. En los sermones acerca de la sujeción de la mujer a su esposo o su marido, dijimos que la sujeción supone o presupone un orden en la familia y que la esposa se sujeta a su marido, quien es la cabeza. Ahora, de la otra perspectiva, el marido tiene que entender que él es, o que yo soy, siendo marido, yo soy primero en el orden. Eso es necesario. Yo soy la cabeza. Yo soy la cabeza de mi esposa. Yo soy la cabeza de mi familia. ¿Puedes imaginar que un empleador te ha dado un trabajo y el empleador te dio este trabajo para ser un gerente, pero tú no sabías que la posición fue de gerente? Si tú no sabías, yo soy gerente,
pues no estarías preparado para hacer el trabajo de un gerente. Así también nosotros tenemos que entender, como marido, yo soy cabeza. Yo soy primero en el orden de la familia. Yo tengo que comprender esto. Y esto significa, como cabeza, como primero en el orden, yo tengo autoridad sobre todos en la familia. El hombre, el marido, tiene autoridad sobre todos. Yo soy la cabeza de mi esposa, yo soy la cabeza de mis hijos también. Entonces, Dios me ha dado a mí autoridad sobre todos en el orden, en mi familia. Y no es una autoridad solamente en nombre, es una autoridad legítima, porque la esposa se sujeta a ti. El hombre, el marido, tiene autoridad sobre todos en la familia, porque él es primero en el orden. Pero no solamente tenemos autoridad sobre todos, pero también tenemos responsabilidad para todos. Tenemos responsabilidad en todas cosas. Yo soy responsable para todo en mi familia. Yo tengo autoridad sobre todos. Yo soy responsable para todas las cosas en la familia. Y vamos a mencionar en otro momento. Entonces, un hombre jamás debe decir, pero los hombres no hacen esto. Pero yo soy el hombre, yo no hago esto. No, el hombre es responsable para todas cosas. Muchas veces el hombre delega o da ciertos trabajos a otras personas en la familia, pero un hombre no puede decir, yo no toco esto. No es mi responsabilidad. Todo es la responsabilidad del hombre. Todo. El hombre tiene autoridad sobre todos y tiene responsabilidad para todo. Entonces, ¿tiene el hombre libertad absoluta con autoridad absoluta? Pues yo soy rey del reino, entonces, autoridad sobre todos y responsabilidad en todo, pero no vamos a mencionar esto. Yo tengo autoridad sobre todos. Yo soy primero en el orden. No es libertad absoluta para el hombre, porque en segundo lugar, para vivir con su esposa con comprensión, el hombre, el marido, tiene que entender que él o que tú no eres el primero en el orden. Tú eres primero en el orden de la familia, pero tú no eres el primero en el orden. Tú eres también un subordinado. El marido está bajo la autoridad de Dios. El hombre no es el rey del universo. El hombre sí es cabeza de su familia, pero el hombre tiene que vivir bajo la autoridad de Dios. Entonces, si estoy pensando en mi propia mente, yo soy cabeza de mi esposa, de mi familia, yo tengo autoridad en mi familia, en mi hogar, sobre todos, también soy responsable para todo en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo gobierno como cabeza de mi familia? ¿Cómo lo hago? Y dice en el bosquejo, lo puse aquí, gobierna con la ley de Dios y la sabiduría de Dios. Dios me ha hecho a mí, el marido, la cabeza de la familia. Dios no me ha hecho la cabeza para hacer todo lo que quiero. Dios me ha hecho cabeza para vivir y dirigir según la ley de Dios y la sabiduría de Dios. Yo no invento, yo no hago las reglas. Al contrario, yo gobierno según la ley de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué quiero decir por decir la ley de Dios y la sabiduría de Dios? La ley significa, haz esto, no hagas esto. La moralidad, lo bueno y lo malo. La ley tiene que ver con, haz esto, no hagas esto. Cosas opuestas. La ley de Dios, los 10 mandamientos son un resumen de la ley de Dios. En mi casa, en mi familia, nosotros vamos a vivir según la ley de Dios.
Y yo como padre, yo como marido, yo voy a gobernar según la ley de Dios. La sabiduría significa no la moralidad como lo bueno y lo malo, sino lo mejor y lo peor. Cosas posibles pero no necesarias. Eso es mejor que esto, pero los dos son lícitos. Los dos son legítimos. La sabiduría de Dios entonces escoge entre dos cosas posibles en que uno es mejor que el otro. Y el hombre debe usar la sabiduría de Dios. Como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo es bueno para mí. Así también el hombre debe decir, todo nos es lícito como familia, pero no todo es de edificación para nosotros. Esto no va a ayudar a mi familia. Entonces el hombre tiene... hemos dicho que el conocimiento precede la acción, y el hombre, con la ley de Dios y la sabiduría de Dios, tiene mucho conocimiento que puede usar para gobernar su familia correctamente. Así no es la voluntad del marido, sino la voluntad de Dios usada por el marido en su gobierno de la familia. No somos ignorantes, no hay excusa para ignorancia. La ley y la sabiduría de Dios se encuentran en las Escrituras. Y el hombre ignorante no tiene excusa. Es fácil leer y encontrar la ley de Dios y la sabiduría de Dios. Esto significa, por ejemplo, que el hombre no puede permitir que la estructura de la familia que Dios ha instituido, el hombre no puede permitir que esta estructura sea cambiada o reorganizada. No, yo tengo que ser la cabeza, mi esposa tiene que sujetarse a mí, los hijos nos obedecen a nosotros, y el hombre no debe permitir que la esposa sea la cabeza. Hermanos, tú eres primero en el orden, pero tú no eres el primero en el orden. Tú tienes que vivir según la ley de Dios y según la sabiduría de Dios. Y esto para nosotros nos ayuda. No tengo que inventar la rueda. Dios ya nos ha dado su ley. Dios ya nos ha dado su sabiduría. Yo tengo lo que necesito para gobernar en mi familia. Pero ¿por qué gobernamos? ¿Sabemos dónde estamos en el orden? Estamos en la primera posición de la familia, pero debajo de o bajo de la autoridad de Dios. ¿Sabemos dónde estamos en el orden? Y sabemos cuáles son nuestras herramientas, la ley de Dios y la sabiduría de Dios. Pero ¿por qué gobernamos? ¿Por qué somos nosotros la cabeza de la familia? Punto número 3, y vamos a pasar el resto del sermón en este punto. Número 3, hermanos, maridos, Dios te ha hecho primero en la familia para bendecir. Dios te ha hecho primero en la familia para bendecir. La bendición debe fluir de tu posición como padre o marido en la familia. Tú debes bendecir a todos que están bajo de tu autoridad. La bondad y la bendición deben ser el fruto de su posición en la familia. Consideren conmigo tres cosas. Número 1, marido, provee y protege. Provee y protege. ¿Cómo puedo bendecir a mi esposa y a mi familia? Por proveer y por proteger. Pedro dice, maridos, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Vamos a examinar esa frase, que la mujer es el vaso más frágil. ¿Qué significa esto? Una frase
para nosotros muy extraña, ¿no? Siempre he pensado, ¿qué significa esto? Y he oído varias explicaciones. En la historia de la iglesia y del mundo, algunos han dicho, la mujer por naturaleza es, el vaso más frágil significa que ella es inferior moralmente, que la mujer se rinde a la tentación más fácilmente. O han dicho que la mujer es inferior mentalmente, que ella no comprende las cosas así como el hombre. O que ella es inferior físicamente, que su cuerpo no es tan fuerte, es más frágil que el hombre. Y yo no creo que Pedro está hablando de estas cosas, no creo que son, pues físicamente sí, los hombres y las mujeres son diferentes. Pero yo no creo que esto es lo que significa el vaso más frágil en este contexto. Otros han dicho que el vaso más frágil significa que la mujer es, en la vida del hombre, en la vida del marido, ella es la cosa más delicada y preciosa en su vida. Y esto se acerca a la verdad, pero no lo alcanza. La idea de esta explicación sería, el vaso más frágil es como en tu casa. Tú tienes ciertos platos y cosas, y algunas son decorativas. No, mijo, no uses la toalla especial. Pero mami está en el baño. Pero no lo uses. Pero mami está en el baño. ¿Por qué no puedo usar la toalla especial si está en el baño? Porque mi hijo es especial. Hay ciertas cosas en la casa que son especiales y uno no los usa porque son delicadas y especiales. Y según este entendimiento, entonces, el vaso más frágil significa que la mujer es como la cosa más fina y delicada y especial del hogar. Hay verdad en esto, pero yo creo que esto no es el punto o la enseñanza de Pedro con la frase el vaso más frágil. Las escrituras dicen que la esposa es la corona del hombre. Entonces hay verdades en esta explicación, pero esto no es lo que significa el vaso más frágil. No, al contrario, y vamos a demostrarlo desde varias escrituras, yo creo que el vaso más frágil es una persona en necesidad de provisión y protección. Una persona que necesita provisión y protección de alguien más fuerte que él o ella. El vaso más frágil es una persona que necesita provisión y protección. Una persona vulnerable. Vulnerable sería una buena palabra para expresar la idea. Una persona vulnerable. Vamos a leer algunos versículos del Antiguo Testamento que en la versión griega del Antiguo Testamento usa la misma palabra que Pedro usa en 1 de Pedro 3:7. Entonces, en 1 de Pedro 3:7, Pedro dice el vaso más frágil, la palabra frágil. Podemos encontrar esta misma palabra en el Antiguo Testamento en estos versículos. Frágil es la palabra. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no se le responderá. Noten la idea de una persona en necesidad, pobre, la misma palabra, que clama y necesita algo y una persona no escucha, cierra su oído. Otro ejemplo, Proverbios 22:22. No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al afligido en las puertas de la ciudad. Otro ejemplo de una relación de alguien superior y alguien inferior en como estado social o situación, posición social. Una persona con recursos y una persona que necesita recursos, afligido. No oprimas al afligido. El pobre, el afligido. Proverbios 31, 4-5. No es cosa de res, o Lemuel, no es cosa de res beber vino, ni de los magistrados el licor. No sea que bebiendo
olviden lo que se ha decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. Hay personas en necesidad, personas afligidos, y el rey debe proveer para estas personas y cuidar y proteger a esas personas y no permitir que sean oprimidos. Proverbios 31, versículo 9. Abre tu boca, busca con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Entonces, pobre, afligido, necesitado. Estos son traducciones de la misma palabra. Y cada vez tratan de una persona en una posición superior y una persona en una posición inferior, una persona en necesidad de provisión y protección. Finalmente, 1 Corintios 26, 27. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Nosotros somos considerados lo débil del mundo. Los cristianos en general, dice Pablo, son lo débil del mundo. ¿Es que todos los cristianos son débiles físicamente o mentalmente o estas cosas? No. Pero en los ojos del mundo, nosotros no somos los ricos, los famosos, no somos las personas en autoridad, no somos gobernadores, no somos presidentes, no somos los fuertes, somos lo débil. Somos personas en necesidad de provisión y protección. Somos los vulnerables de este mundo. Y hermanos, como maridos, debemos entender que esto es lo que significa vivir, dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Dios me ha hecho primero en el orden para bendecir a mi esposa, quien es más vulnerable que mí. Ella necesita protección, ella necesita provisión, y Dios me ha puesto en la familia para proveer para ella y para protegerla. Y yo soy cabeza, yo soy primero en el orden para bendecirla con provisión y protección. Y yo la veo como el vaso más frágil. Y como todos los proverbios dicen, si hay un vaso más frágil, si hay una persona débil, ¿qué debemos hacer? Voy a enseñarlo de otra forma. Por causa del pecado en el mundo, cuando nosotros tenemos una ventaja sobre otra persona más débil que nosotros, ¿qué hacen los hombres? Abusan a los débiles. Usan su posición de autoridad o su fuerza, cualquier fuerza que tienen, en lugar de proteger a los débiles, en lugar de proteger a los vulnerables, ellos abusan a los vulnerables. Y el hombre, el marido, tiene que decir, Dios me ha dado a mí una persona vulnerable. ¿Qué debo hacer? Yo debo proveer para ella, yo debo protegerla, yo debo bendecirla para que ella, sujetándose a mí, recibe de mí provisión y protección en lugar de abuso y maldición. Como hombres, sin embargo, es fácil, como hombres, como marido, como el primero en el orden, es fácil abusar a la esposa en varias formas. No me refiero a abuso físico necesariamente, aunque sí esto pasa, pero es fácil para un hombre, siendo superior en orden, abusar a los subordinados, a su esposa y a sus hijos. Pero Pedro dice, no hagan esto. Vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como todos los proverbios dicen, el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará. No robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al afligido. Dios me ha dado el vaso más frágil, ¿qué voy a hacer con ella?
¿Qué voy a hacer con ella? Protegerla, proveer para ella. Y Dios me ha dado autoridad en la familia para hacer esto y cumplir este propósito, para bendecir a mi esposa. Yo soy la cabeza para proveer y proteger. Segundo, el marido tiene que entender que su autoridad, la autoridad que Dios le ha dado, es para... Él debe usar su autoridad para cumplir los propósitos que Dios le ha dado. Es decir, que si yo debo bendecir a mi familia, voy a usar mi autoridad para bendecir y para proteger bendición. Es decir, que tú usas tu autoridad para guardar la ley de Dios y para insistir que los otros en la familia también guarden la ley de Dios. Por ejemplo, si la esposa dice al marido, es el último día del verano, de las vacaciones, antes de la escuela, es el último día y pues hace mucho sol, vamos a la playa. El marido dice, pero es el día del Señor. Sí, es el último día de las vacaciones. Sí, la escuela empieza mañana. Sí, la playa es magnífica, pero es el día del Señor. Entonces el marido dice, no esposa, no en este día. No vamos a la playa. Él usa su autoridad para bendecir a su esposa y a sus hijos y para proteger su bendición, porque la esposa en este momento, ella está abandonando su bendición. Hay más bendición en la iglesia que en la playa. Y el hombre, el marido dice, no, como cabeza voy a dirigir mi familia en venir a la iglesia y adorar a Dios y llevar mi familia conmigo o traer mi familia conmigo, porque yo sé que esto es la bendición que ellos necesitan. Y voy a usar mi autoridad para bendecirlos y para proteger su bendición. Y si tienen hijos, el marido, el padre, si está persuadido que hay algo que no es bueno para sus hijos, él dice que no. Voy a proteger tu bendición. Pero papi, todos los demás tienen celular, tienen teléfono, pero tú no. Oh papi, pero todos los demás han visto esta película, pero tú no. Oh papi, pero todos los demás esto. El papá usa su autoridad para guardar la bendición de sus niños y para proteger su bendición. Somos primeros para bendecir y usamos nuestra autoridad para guardar la bendición de nuestra familia. Y número 3, hermanos, marido, tú eres primero para bendecir a otros, no a ti mismo. Tú eres primero para bendecir a otros, no a ti mismo. El marido tiene que reconocer que su preocupación, su propósito es el bienestar de su familia, la bendición de su familia. Y él usa su autoridad para guardar y proteger la bendición de su familia. Pero el marido tiene que entender también, yo no soy cabeza para que yo viva bien y los demás no. Para que yo viva en paz y los demás no. Yo no soy cabeza para tener la buena vida mientras los demás sufren. Proverbios 29, versículo 4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Hay reyes que gobiernan con justicia, con juicio, todo en proporción. Pero hay otros reyes que usan su posición para
exigir presentes. Yo quiero que tú me des. Yo soy rey. Dame. Yo soy rey. Dame presentes. El rey se enriquece. Usa su posición para enriquecerse en lugar de bendecir el pueblo bajo su autoridad, bajo su gobierno. Así también un padre o un marido que recibe bendición de su familia, que recibe, es decir, presentes de su familia, pero no gobierna con juicio, destruye su casa en lugar de afirmarla. Yo no soy cabeza para ser enriquecido por los esfuerzos de mi familia. Yo soy rey para enriquecer a mi familia con mis esfuerzos. Proverbios 28, 16. El gobernante, falto de entendimiento, aumenta la extorsión, el mismo punto. Pero el que aborrece las ganancias deshonestas alargará sus días. El gobernante con entendimiento dice, no voy a aceptar esos presentes. Él gobierna honestamente. Así también el punto es que un marido o un padre no debe enriquecerse por los esfuerzos de su familia. Él debe ser el quien trabaja más diligentemente que los demás. Todos nosotros es una... ¿cómo decirlo? Durante COVID, no hables de eso. Durante COVID varias veces había reglas y reglas y reglas para nosotros, y muchos de los escándalos aquí en California, en otras partes de los Estados Unidos y en otros países, fue cuando los gobernadores no vivieron según las mismas reglas que nos dieron a nosotros. Esto provocó muchísimo al pueblo, ¿no? Pasó en Inglaterra, en los Estados Unidos, en California, en todos lugares. Ellos nos dan a nosotros muchas reglas. Ellos no vivieron según las mismas reglas. Esto nos provocó, justamente. Así también, si el hombre vive la buena vida, pero su familia no, esto provoca mucha tensión y conflicto. Porque él está recibiendo presentes, es decir, mientras ellos sufren. Hermanos, maridos, si tú estás beneficiándote de tu familia, pero ellos no están beneficiándose de ti, hay un problema gigante en la familia. Imagínate, si tu esposa, según la ley de Dios, si ella se sujeta a ti, como hemos dicho, organizando todos sus esfuerzos y sujetándose a ti, y luego tú vives la buena vida con todos sus esfuerzos, la sujeción de ella será miseria. Para ella, en lugar de ser el río Amazonas, de contribuir a algo más grande que ella, para ella será como un arroyo que sale y un río que termina en un desierto. Todos sus esfuerzos han llegado a la nada, a la sequía. Entonces nosotros no debemos ser los recipientes de los esfuerzos y la diligencia de nuestra esposa y nuestros hijos, y así nosotros vivimos la buena vida. Eso no es correcto. No somos la cabeza. Por esto no es el propósito de ser cabeza de la familia. Vamos a leer una citación de William Whately. Los maridos gobiernan mal porque no saben por qué gobiernan, y así son una carga a sí mismos y a sus esposas. El que dispara su rifle a la tarjeta incorrecta dispara deficientemente desde el primer momento. Por eso cada marido debe demandar de sí mismo frecuentemente diciendo: ¿por qué soy yo la cabeza de esta familia? ¿Por qué está el gobierno sobre mis hombros? ¿Será para vivir en más tranquilidad que los demás en mi familia? ¿Será para cumplir mis deseos y tener lo que yo quiera? ¿Será para que los demás me cuiden a mí, pero yo a ninguno? No. Al contrario, soy la cabeza para que vaya bien con mi familia, para que por mi sabiduría
esfuerzos y virtudes más que todos en la familia, toda la familia viva más cómodamente y sobre todo mi esposa. El fruto de mi gobierno debe ser la comodidad y felicidad de mi esposa. Y en nada hay felicidad para mí a menos que ella tenga también una porción. Pero si nosotros pensamos, yo soy cabeza para recibir, esto es una corrupción. Es una corrupción del poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces, en el primer punto, dije, tú tienes autoridad sobre todos. Y los hombres dicen, ¡sí! Y luego Dios dice, tú tienes autoridad para bendecir a todos. Y para proveer para todos. Y para proteger a todos. Y para proteger su bendición. Entonces Dios no nos ha dado autoridad y esta posición, la primera posición en la familia, no para bendecirnos a nosotros mismos, sino para bendecir a los demás. Y obviamente, en una familia piadosa, una mujer que sí se sujeta a su marido, bendice a su marido. Él recibe mucha bendición de su esposa, pero no en una manera egoísta. Él sirve, Él bendice. Y ella recíprocamente también le bendice a él por su sujeción. Es una relación perfecta según el diseño de Dios. Pero no estamos hablando acerca de la esposa. El hombre debe bendecir y ser un líder correcto, si ella se sujeta o no. Nuestra posición y nuestra autoridad es para bendecir a los demás. Y para la esposa será mucho más fácil sujetarse a un hombre que bendice a la familia. Y no se bendice a sí mismo, sino bendice a los demás. Sujetarse a un hombre egoísta o un hombre perezoso será miseria para la mujer. Pero sujetarse a un hombre, a un marido que provee y protege y usa su autoridad para bendecir y para proteger bendición y lo hace sin egoísmo, esto será mucho más fácil para la mujer. En conclusión, yo había preparado 8 aplicaciones. Y esto obviamente será otro sermón. Y otro sermón después de esto también. Porque me esforcé para preparar casi todo el bosquejo desde el primer momento. Y vamos a ver cómo desarrolla. Pero sí habrá por lo menos 2 sermones más. El próximo domingo no hay culto aquí. Porque estaremos en Riverside por la tarde. Pero en septiembre regresaremos a este texto y esta enseñanza. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿recibe mi esposa bendición de mí? ¿Recibe mi esposa bendición de mí? ¿Es el fruto de mi gobierno la bendición y la bienaventuranza y el bienestar de mi esposa? ¿Estoy yo preocupado o enfocado, concentrado en proveer para ella y protegerla y dirigirla en bendición? ¿Vivo con ella con comprensión o vivo para enriquecerme a mí mismo? Hermanos, ¿eres tú suficientemente despierto, consciente de que tú también eres un subordinado y Dios nos ha dado autoridad y nosotros tenemos que dar a Dios una cuenta una cuenta de nuestra posición y de nuestra mayordomía? Yo no soy cabeza para hacer todo lo que quiero y tener todo lo que quiero. Yo soy cabeza para proveer y proteger y bendecir a mi familia. Y tenemos un modelo, hermanos, nuestro capitán, el Señor Jesucristo, quien dio su vida, quien puso su vida para su esposa, para la iglesia.
Y cada domingo el Señor nos recuerda, este es mi cuerpo, esto es mi sangre. El Señor nos recuerda, yo puse mi vida, yo me ofrecí, yo me sacrifiqué para ti, para ti, para ti. Y el hombre debe decir, yo quiero ser así para mi esposa. No estamos muriendo o no estamos muriendo para nuestra esposa, pero sí estamos dando nuestra vida. Estamos ofreciendo nuestra vida. Estamos dedicando nuestra vida para nuestra esposa y la familia. Y así el Señor y el Evangelio brille y se haga visible en nuestras vidas. Que el Señor sea nuestro modelo y nuestro motivo. Amén. Oremos.